ahora resulta que en una mera leyenda urbana se ha convertido los comentarios que por años han surgido respecto a que fue el expresidente del país y general Porfirio Díaz quien financió la construcción del edificio que hoy alberga al Mercado Hidalgo, pues esta obra fue pagada con dinero de los guanajuatenses. Y en el marco del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, levantamiento armado que inició para derrocar al Porfirio Díaz, que se había mantenido por 30 años en el poder, el cronista de casa, Lalo Vidaurri, nos despejó las telarañas que teníamos al respecto y sobre la historia de este emblemático edificio comentó lo siguiente. Estamos aquí frente al Mercado Hidalgo, ese edificio glorioso, emblemático, que según creen los guanajuatenses fue financiado por el entonces presidente Porfirio. Ahora resulta que fueron dineros del pueblo lo que levantaron esta emblemática obra. ¿Qué tan cierto hay, cronista, sobre esta historia? Muchas gracias, Toño. Sí, efectivamente estamos en el aniversario 114 del inicio de la Revolución Mexicana y bueno, el Mercado Hidalgo es emblemático porque se concluyó precisamente en el año en que inició esta revolución. ¿Y qué ha pasado? Nosotros tenemos una costumbre de establecer que la mayor parte de los edificios que se construyeron en nuestra ciudad durante la época del Porfiriato fueron financiados por Porfirio Díaz, pero no necesariamente es así. Construcciones como el majestuoso, el Gran Teatro Juárez, se construyó con dinero del pueblo de Guanajuato y lo mismo pasó con nuestro Mercado Hidalgo. ¿Qué ocurría? Nosotros tenemos una actividad comercial muy intensa, una actividad comercial que la podemos rastrear desde el siglo XVI con algo de imprecisión, XVII con un poco más de datos, XVIII con bastante información y en el siglo XIX y XX con muchos datos. ¿Qué pasaba? Para el siglo XIX el mercado público ocurría fundamentalmente en las plazas de nuestra ciudad. Se pensó entonces que era necesario crear o construir un mercado público. Había plazas especialmente dedicadas a ellas como el Baratillo, el lugar donde se vende y se compra barato. Luego sabemos que se va a demoler un panteón que está muy cerca de aquí, justamente entre la Iglesia de San Roque y el convento de Belén. Se hace la demolición de este panteón y ahí se habilita temporalmente un mercado, pero luego se piensa que ya es insuficiente. Entonces, inmediatamente después de la inundación del 1 de julio de 1905 se comenzaron los trabajos para demoler algunas de las partes de casas que quedaban en esta zona. Se comenzó la construcción del Mercado Hidalgo y es una obra que se hizo con el esfuerzo de los guanajuatenses. Don Joaquín Obregón González, el gobernador de Guanajuato, fue particularmente el responsable de dar las instrucciones para que el área de obra pública que encabezaba en esa época el ingeniero don Ponciano Aguilar, pues supervisara los trabajos que presentó el arquitecto Ernesto Brunel, el personaje que de alguna manera va a ser el responsable pues de el diseño y la construcción de este majestuoso Mercado Hidalgo que se construye con dinero de los guanajuatenses, Toño. ¿Se sabe cuánto costó en aquella época? Bueno, tenemos alguna cifra por ahí, no tengo el dato preciso, pero no es una información complicada de encontrar. Pero te puedo decir, hay otras curiosidades. Se ha pensado también mucho que fue construido para hacer una estación del tren. El tren llegó inicialmente, como sabemos, a la estación de Marfil y posteriormente a la estación de Tepetapa, pero nunca se pensó para que fuera una estación del tren. Siempre ha sido pensado para hacer mercado. Se le adicionaron algunos elementos grandiosos como esta magnífica portada en cantera rosa. Se le agregó también un extraordinario reloj de 4 carátulas, es un reloj de la casa Borrell de Francia, y esto le da un aire de majestuosidad. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos, nuestro centenario, nuestro querido Mercado Hidalgo de Guanajuato. ¿Qué tan cierto es de que la torre se trajo de Francia, que las láminas de Francia, que porque Porfirio Díaz era un amante de la arquitectura francesa, ¿no? Bueno, hay toda esta información es un poco que Porfirio Díaz amaba todo lo francés. Es verdad, se amaba desde un poquito antes de que llegara Porfirio Díaz. Francia se había puesto muy de moda entre la cultura mexicana, pero la verdad es que son materiales que se trajeron en algunos casos de los Estados Unidos de Norteamérica o en fundiciones mexicanas. Todo este es un proceso de construcción que duró un año más o menos para empezar
de cero y concluir nuestro mercado Hidalgo. Entonces, ¿por qué se liga Porfirio Díaz con este edificio? Por la época, porque son edificios muy característicos de la época, era una tendencia el buen gusto entre los gobernantes, la majestuosidad, esta suntuosidad, ¿no? El gran tamaño, edificios un tanto lujosos, por ejemplo, para los fines como mercado público. Y por eso es que se le llama arquitectura del porfiriato, pero no precisamente porque Porfirio Díaz haya financiado las obras. O sea que su destino ya iba a ser mercado, no iba a ser en una estación del ferrocarril o otro espacio tipo afrancesado. No, de origen se pensó siempre que fuera un mercado, sí tiene el estilo francés. Hay que recordar que el arquitecto Ernesto Brunel viene de Guanajuato, de Francia. Aquí se establece, vive en Irapuato, tiene obras muy importantes, el puente colgante de Cortázar, por ejemplo, una gran parte del camino que nos lleva ahora al Cerro del Cubilete lo trazó y lo construyó también el arquitecto Brunel. Aquí pues le debemos nada más y nada menos que, además del mercado Hidalgo, el magnífico pedestal que sostiene la escultura de Miguel Hidalgo en la zona de la Presa de la Hoya, y bueno, una herencia importante que nos deja el arquitecto Brunel. Además, Brunel tiene aquí familiares como los Rangel de Alba, usted me platicaba, ¿no? ¿Son descendientes? Son familiares del arquitecto Ernesto Brunel, son sus descendientes. O sea que es un mito de que Porfirio Díaz financió esta magnífica, emblemática obra. Creo que es una creencia, una confusión por esto de que como es arquitectura porfiriana, pues que todo se lo debemos a Porfirio. Sí, es dinero guanajuatense. Ya me despejó las telarañas que tenía. Yo siempre decía de que era una obra porfirista. Lo es, pero no precisamente pagada por Porfirio Díaz. Es...